tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. ¿Iniciamos con las preguntas, doctor? Pues sí. Sí, de una vez. Bien, la pregunta es si es importante o no rezar, porque la Virgen María pide siempre rezar su rosario. En varias apariciones ha pedido rezar el rosario. Y esta pregunta va conectada con otra que entonces, ¿qué hacemos con las diferentes devociones? Como el rezo del rosario, la coronilla de la misericordia y todo ese contexto que es el rezar. Bueno, vamos a empezar. O sea, la Virgen se ha aparecido desde hace mucho tiempo y siempre pide rezo, siempre pide oración. La oración es un medio de comunicación con Dios, es una forma de acercarnos a Él, de pedir, de alabar, en fin. Y todo esto es conveniente para ese proceso de conversión, ese proceso de acercamiento a Dios. Debemos entender algo que a veces se malinterpreta, pero bueno, así es. Toda la revelación que Jesús hace, o sea, sobre Él mismo, porque la revelación pública, que es la Biblia, no habla de otra cosa más que de Él. O sea, es la revelación de Jesús. Entonces, en toda esta revelación, poco a poco se va viendo que se va no completando, sino va como siguiendo un proceso cada vez más profundo, de profundización en ese acercamiento con Dios. De más acercamiento. Así es, de muy lejos y cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Y hemos pensado que después de la redención, después de que Jesús viene, sufre su pasión y se va, pensamos que ahí se detiene todo. Y como que ese es en donde nos hemos fijado, donde hemos puesto el punto ya final a toda la revelación. Y esto es un tremendo error. ¿Por qué tremendo error? Porque el mismo Jesús nos dice que todavía tiene mucho que decir. O sea, para todos aquellos que piensan que la revelación ya está totalmente completada, yo les diría, bueno, entonces las palabras de Jesús, ¿cómo las debo tomar? O sea, ¿como un decir así nada más? ¿O como qué? O sea, todavía tengo mucho que decirles. Pero en ese momento no lo pudo decir, no lo quiso decir, porque no estábamos preparados como familia humana, como miembros de la familia humana, y sobre todo por la necesidad de conocer y de profundizar en la persona de Jesús ya en la tierra y de todas sus acciones en la tierra. Ahí hemos estado, ahí hemos permanecido 2000 años. 2000 años con estas costumbres que se han arraigado tanto a nosotros que ya lo tenemos como voy a decirlo, como naturaleza espiritual, el rezar. Pero si nos fijamos, el rezo se ha convertido prácticamente en una recitación. O sea, no es un rezo, no es un acercamiento a Dios, no es un acercamiento a María, sino es simplemente una recitación que tomamos un libro, tomamos una estampita, tomamos algo que hemos aprendido y que lo rezamos automáticamente. ¿Es bueno? Sí. O sea, Dios lo toma como bueno por la piedad, por la costumbre, en fin, pero no es la cumbre de la oración. Llega el momento en que se cumplen las palabras de Jesús en el Evangelio. Cuando Él le enseña a rezar y nos enseña a rezar, nos deja una petición. No es una oración. El Padre Nuestro es un modelo de vida, el Padre Nuestro es una petición que Jesús hace, el Padre Nuestro es una promesa que Jesús hace. ¿Y cuáles son los puntos fundamentales? Sobre todo, venga el reino, venga tu reino. ¿Qué reino? El hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. O sea, no son dos peticiones separadas. Lo malo es que le pusimos una coma y entonces aparentemente son dos cosas diferentes. El venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra es lo mismo. O sea, el reino de la voluntad divina en la tierra, para que aquí en la tierra
la divina voluntad pueda actuar de la misma manera que actúa en el cielo. No es que se cumpla tu voluntad, que esa es otra de las formas como lo hemos interpretado, sino que se haga la divina voluntad en la tierra, pero que se haga de la misma manera que en el cielo, que la divina voluntad actúe en la tierra como actúa en el cielo. Ese es el punto. Entonces, en esta revelación Jesús nos dice, reza. O sea, reza, pero reza como rezo yo. Y le dice a Luisa cómo rezar. Le dice, fúndete en mi voluntad, introdúcete en el mar de mi voluntad. Ahí encontrarás a todo Dios, a Dios completo, y encontrarás al hombre, a la familia humana completa. Toma todo lo que la familia humana debería de haber hecho en gloria, en alabanza, en adoración, en amor hacia la divinidad, y tómalo todo y dáselo a la divinidad, dáselo al Padre, como si todo se lo hubieran dado. O sea, esto que estamos diciendo se dice en pocas palabras, se entiende en, no sé, meses o años, porque no es fácil entender cómo una criatura puede abarcar a toda la familia humana y abarcar todo lo que toda la familia humana debería de haberle dado a la divinidad. Entonces, eso es lo que Jesús nos va enseñando poco a poco a través de todo el libro, todas las revelaciones del libro del cielo. Entonces, rezar, sí, rezar, definitivo. ¿Por qué rezar? Bueno, porque rezar es vivir. Rezar es vivir a Dios. No es hablar con Dios. No es hablar de Dios. ¿Sí? O sea, no se trata de dos personas, Dios y nosotros, sino se trata de fundirnos en Dios, fundirnos en Jesús, fundirnos en la divina voluntad. Y ahora, desde ahí, entregarle al Padre todo lo que toda la humanidad debería de haberle dado, que solo contiene Jesús en su interior, porque eso es lo que hizo en la redención. Vino a pagar por todos y ahora entregarlo como nuestro. Eso es rezar en la actualidad. El problema es que se toma como que estamos diciendo que la oración anterior no sirve. Y eso es una tremenda equivocación. Nunca hemos dicho eso. O sea, lo que se ha dicho es que aquello tenía su contexto y Dios lo acepta como tal porque es hasta donde Él había revelado. Pero ahora nos quiere decir, ahora elévate un poco más. Elévate, haz algo diferente, haz lo que yo hice. Es como si antes le escribíamos una carta y se la mandábamos. Y ahora ya llegamos con él. Uh-huh. Ahora la escribimos juntos, la carta, ¿no? Pues ya la platicamos. La platicamos. Uh-huh. Entonces, ¿hay que rezar? Sí, hay que rezar. Ahora, el rosario. Esto merecería un programa completo porque también hay mucha, ¿cómo diríamos? Ignorancia sobre lo que es el rosario. Se piensa que el rosario es una revelación que hizo nuestra Madre Santísima a Santo Domingo, en que le pidió que rezaran el rosario y le enseña a rezar el rosario. Si nosotros nos vamos a la orden de él, o sea, los dominicos, vamos a ver la historia del rosario y vamos a ver que no tiene nada que ver con esto. El rosario se empezó siglos antes de Santo Domingo, en que los monjes que estaban en los conventos, había monjes que no sabían leer. Y en vez de leer los 150 salmos, no sabían leer, lo suplieron con 150 Aves Marías. Y empezaron a hacer la práctica de rezar, de decir 150 Aves Marías como una alabanza a María y como un acto de acercamiento a Dios. O sea, ese es el inicio del rosario. Si nos fijamos en la actualidad, el rosario completo, ¿cuántos misterios son? Son 15 misterios. Ajá. A 10 Aves Marías son 150 Aves Ajá. Marías. Bueno, Santo Domingo lo toma
O sea, y empieza a moldearlo como un rosario, empieza a moldearlo como lo que conocemos. Y ese es el origen del rosario, no es algo que la Virgen le haya dicho, reza esto. Sin embargo, sabemos que el Ave María es la oración que pone de manifiesto los atributos de María. Y es como una alabanza que es quizá la más perfecta. Dios es contigo, bendito el fruto que traes en tu vientre, ¿sí? En fin, que esa es la alabanza junto con el saludo, que es Ave María, ¿sí? Que es el saludo que se le daba a los césares, el saludo que se le daba a la realeza, pero es un saludo que transmite el arcángel, pero no es saludo del arcángel, sino es el saludo de la divinidad, de Dios mismo, que le encarga al arcángel decírselo a María, pero es el saludo de Dios. Y Dios diciéndole a María, Ave María, ¿sí? Llena de gracia, llena de mí. ¿Sí? El Señor es contigo, por supuesto, si está llena de gracia, esto está ahí con ella, ¿sí? Bendito el fruto de tu vientre. O sea, ahí Jesús. Ya se le agregó el nombre de Jesús, ese ya no estaba, no es bíblico, ¿sí? Bueno. Y luego, ¿qué viene? Una petición. Viene una petición de nosotros, o sea, como una forma de decirle, oye, acuérdate de nosotros, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, en fin. Entonces, es una oración que se le da a María como una alabanza perfecta de sus cualidades divinas. Bueno, es excelente, sí. Ahora, ¿cómo se rezaría el rosario en divina voluntad? Bueno, cada misterio del rosario es un pasaje de la vida de María. A mí me gusta poner como ejemplo el primer misterio de los gozosos, la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer hacia María? Recitarle el Ave María y recordarle que es la Madre, punto. ¿Sí? Recordarle que se le apareció el arcángel, que le dijo tú vas a hacer y ya. Y María se va a sentir alabada, se va a sentir contenta porque le está recordando a aquella criatura que ella es la Madre. Pero ¿qué pasaría si en aquel entonces hubiera habido San José? Hubiera estado por ahí escondido y le hubiera tomado fotos al arcángel y fotos a María. Bueno, al momento de enseñárselos a María, como que sería más vívido el recuerdo, ¿no? Pero hubo otro por ahí, quién sabe quién sería, que le tomó un video. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Bueno, ya María está oyendo, está viendo los movimientos, se vuelve una vivencia más clara. Pero en la divina voluntad tenemos algo excepcional, porque ese acto del arcángel y ese acto de María están inscritos en el acto único de Dios, en el acto eterno de Dios. Por lo tanto, es un acto que no termina nunca, está siempre en acto de hacerse. El alma que vive en la divina voluntad sale del tiempo, se inserta en la divina voluntad, se inserta en la eternidad, va a aquel acto y le dice a María, mira Madre, aquí te traigo este acto, el momento exacto en aquello, para que revivas todos los sentimientos que tuviste aquí y lo vuelvas a sentir, lo vuelvas a vivir y te lo entrego como una ofrenda. ¿Qué pasaría? No, haríamos a María dichosa, duplicaremos su gloria. Por supuesto, o sea, estaríamos presentándole la posibilidad de volver a vivir aquello, ¿sí? Pero se nos olvidan muchas cosas. Se nos olvida que ahí no estaba nada más María, estaba el arcángel. ¿Qué habrá sentido el arcángel cuando llega y da aquello? ¿Cómo se habrá sentido de ser el mensajero de Dios hacia su reina, hacia su madre, que es María? Gozoso. Gozoso. ¿Y por qué no tomar ese estado del arcángel
tomarlo y decirle al arcángel, oye, te lo doy para que lo vuelvas a gozar. ¿Sí? Y bueno, ¿y quién más estaba? Jesús, el Verbo, el Padre, el Espíritu Santo. No, o sea, pero así en presencia, bueno, primero el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba el Espíritu Santo? Porque estaba esperando el sí de María. Ya sabían que iba a decir sí, pero bueno, tenía que ser voluntario. Entonces está esperando para que en el momento que María diga sí, en ese momento el Espíritu Santo penetra en el seno de María para formar con 5 gotas de sangre de María la humanidad del Verbo Eterno. ¿Qué habrá sentido el Espíritu Santo en ese momento en que está haciendo desahogo completo de todo lo que Él contiene? Su trabajo, su función, su finalidad es transmitir lo que contiene. Y lo que contiene es vida divina. Y ese es el primer momento en el que penetra, forma aquella humanidad y transmite la vida divina. ¿Qué está pasando? Se está repitiendo el momento de la creación del hombre allá en el paraíso terrenal. En el paraíso terrenal, Dios forma los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman la humanidad de Adán y la forman del barro de la tierra. Aquí es el Espíritu Santo formando de la tierra de María, 5 gotas de sangre, aquella pequeña humanidad. En el paraíso terrenal, cuando ya está formada, Dios insufla, se pone Él en el hombre para crear el alma, el espíritu, las 3 potencias del alma y se infunde Él como vida de la criatura. ¿Qué está pasando en el seno de María? Lo mismo exactamente. Después de formada, ahí entra el Verbo Eterno. Entonces es exactamente igual que lo que pasó en el paraíso está pasando en el vientre de María. Todo esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Qué gozo inmenso del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ya falta el Verbo. ¿Dónde estaba el Verbo? En una forma de alegoría. O sea, está el Verbo en el cielo, en su habitación, asomado por una ventana, ¿sí? Viendo la tierra, esperando que el Espíritu Santo termine aquello para infundirse. Y por fin el Verbo Eterno se hace carne ya en la tierra y ahora sabe que viene a conquistar a todos sus hijos, a todos sus hermanos, que es toda la familia humana a través de su vida en la tierra, que significará sacrificio. Pero eso no le interesa reconquistar a toda la familia humana. Ese es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer en un rezo en la divina voluntad. Entonces todo esto, pero no son recitación de 10 Aves Marías. Esto es rezar como reza Jesús. Y así, por el estilo, en cada misterio podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿hay que rezar? Sí. Pero hay que rezar como nos enseña Jesús ahora. Porque tengo la firme convicción de que mi forma de rezar es mejor que la que me dice Jesús. Porque me empeño en hacer las cosas como yo quiero y no como Jesús me dice. O sea, esa es la locura del hombre que se ha erigido como centro de moralidad, como centro de todo, y ahora Dios, lo que diga Dios no importa, lo que importa es Él. Y ¿para qué hablar? Estamos viviendo una época en que esto es palpable en todos los momentos y en todos los sentidos y en todos los lugares. Otra. Dice, ¿cómo podemos tener a Jesús en nosotros? Sé que nunca lo mereceremos y esto creo que no importa en la divina voluntad. Sin embargo, ¿cómo sé que no me estoy imaginando las cosas que hago con Jesús? No quiero volverme un globo inflado que va flotando, soñando e imaginando las cosas como dice Jesús en algún escrito. Como un globo inflado. Bueno, yo creo que aquí lo primero que necesitamos es creer. O sea, cuando yo tomo estos escritos,
O sea, lo primero que voy a sentir en mi interior, ¿qué es? Así como una extrañeza. Lo primero que voy a decir es, no entiendo nada, ¿sí? Porque eso es lo que el 95 o 99% dice, no entiendo nada. Pero me suena muy bonito. Pero me suena muy bonito. Y hay algo muy curioso, que hay algo en el interior que dice, sigue leyendo, sigue leyendo. A la medida que uno va más o menos leyendo, va uno empezando a entender. Y va como confirmándose en el interior de que esto realmente es de Él, ¿no? Ese creer va formando en nosotros la fe. Porque la fe, para tener fe, se necesita creer. O sea, la fe no es nada más una virtud teologal que nos hace creer. Para obtener la fe necesitamos creer, dicho por Jesús en los escritos. Entonces, en la medida que vamos creyendo, vamos formando o tomando en nosotros la fe, que es Jesús mismo. Y eso nos va haciendo cada vez más poseedores de Jesús. Poseedores en el sentido de con más plenitud la presencia de Él en nosotros. En el momento que ya lo tenemos, en ese momento estamos seguros de que realmente es Jesús quien está en mí. Porque ese creer, ese obtener a Jesús, me va dando algo que es indispensable para llegar a tenerlo, confianza en Él. Empezamos a confiar en Jesús. Y la confianza me lleva al amor. Si no hay amor, no me puedo entregar. Pero si no hay confianza, no puedo amar. Y si no tengo ese creer, no puedo confiar. O sea, es toda una cadena. ¿Cómo esta persona puede llegar a estar seguro de que es Jesús quien está en él? Depende de lo que crea. Es que, por ejemplo, dice que no lo merecemos. Y yo más bien creo que lo que debemos pensar es que Jesús sí lo merece. O sea, Jesús sí merece que le demos nuestra voluntad. Por eso, o sea, Jesús lo que quiere es también otro error que tenemos. Pensamos que esto es nada más para nosotros. Que nosotros somos como los afortunados, ¿sí? en esta obra. Y perdón, nunca seremos merecedores de esto, jamás. Nunca seremos dignos de tener esto. Nunca alcanzaremos una santidad humana en que Dios tenga que decir, híjole, ahora le tengo que dar mi voluntad. Esto es un don, o sea, un regalo que Dios nos quiere hacer. Es el momento en el que Dios quiere que regresemos al punto de origen, o sea, la creación de Adán, y ese punto de origen en Adán es exactamente la finalidad que Dios se trazó para Él mismo tener su reino en nosotros. Y su reino quiere decir repetir su vida en cada uno de nosotros. Así que no se preocupe porque no sea digno, jamás lo será, pero agradezca que Dios quiere hacerlo. Muy bien, sí. ¿Qué va a pasar con el acto creciente en el cielo cuando se termine la vida humana en la tierra? El acto creciente, todo lo que Dios hace, no tiene un límite. En el momento que la criatura le da la oportunidad de actuar en ella, a través de ella, es un acto que se repetirá continuamente, pero es un acto que no se repite en la misma manera. O sea, Dios nunca se repite y Dios es infinito. Un acto hecho en la divina voluntad permite que Dios saque cosas nuevas de Él, pero ese acto va a estar continuamente obrando. Por lo tanto, Dios estará continuamente sacando cosas de Él, manifestando cosas de Él. Si no fuera así, entonces Dios se vería en la penosa necesidad de verse reprimido, porque cuando terminara la vida en la tierra,
Ya no habría más seres humanos que pudieran vivir en la divina voluntad, y hasta ese momento se le diría a Dios, ¿sabes qué? Hasta aquí, no más. Y todo lo que Dios tiene en su interior se quedaría él con la, no sé cómo decirlo, necesidad de externarlo. Y eso no puede pasar, o sea, ese es el punto. Y por eso es que hablamos de que esta obra es en beneficio principalmente de Dios mismo. Dios es el que más obtiene, porque ahora Dios es libre de repetir su vida, de manifestar todo lo que es y de poder externar todo lo que tiene en su interior, que no terminará jamás. Dice, ¿puede una persona viviendo él en la divina voluntad orar expulsando espíritus inmundos en el nombre de Jesús? Que si puede orar expulsando demonios, no sé a lo que se refiera, pero puede orar, sí, como dijimos hace un momento. ¿Puede expulsar demonios? Eso depende de si Dios se lo permite o no se lo permite. O sea, esto no es algo que nosotros tengamos. Sabemos que la divina voluntad se impone sobre el demonio. Sabemos que la divina voluntad hace que el demonio huya. O sea, toda la historia de la humanidad empieza con el hombre perfecto, tirado por el demonio adueñándose de la familia humana, haciendo de la familia humana todo lo que quiere. Llega Jesús a este mundo, lo ata a la cruz. María le pisa la cabeza, pero sigue actuando. Y la prueba, bueno, pues la tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, no, yo creo que en forma personal sigue actuando. O sea, pero en realidad, o sea, ya se me fue perdón. Y si una persona que vive en la divina voluntad puede orar y expulsar demonios. Entonces, vamos a dominar al demonio en la divina voluntad, por supuesto, en mí. El demonio no podrá entrar en mí porque estaré como blindado por la divina voluntad. ¿Podré expulsar demonios en otros, en otras personas? Probablemente con la potencia de la divina voluntad, si realmente vivimos en ella, es muy probable que podamos, si no expulsar o quitar, cuando menos sí hacer que mitigue un poco la acción sobre otros. Luisa, o sea, derrotaba al demonio, o sea, de repente Luisa empieza temiendo al demonio y termina destruyendo al demonio. O sea, ese es el cambio. Así. ¿Lo podremos hacer todos? No me atrevería a decir que sí, pero es muy probable que sí se pueda. Pero eso no es rezar. Rezar es lo que dijimos en una pregunta anterior. Y expulsar al demonio sería una acción que se haría dentro de la divina voluntad. Y es que el permiso que le da Dios al demonio para que actúe es para que haya un resultado positivo de parte de la persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, para quitar a ese demonio, pues hay que buscar ese resultado positivo, ¿no? Por eso se requiere vivir plenamente en la divina voluntad, ¿no? Sí, porque iba a decir, Jesús dice en el libro del cielo, dice que Él nunca pone a un alma a que pierda contra el demonio, ¿no? Uh-huh. O sea, lo pone siempre para que pueda vencerlo. Puede vencerlo, hacer lo positivo que se espera de él, y que si ve que no puede, pues le baja el primero nivel. Mide sus fuerzas. Sí, que primero mide las fuerzas, pero que nunca lo va a poner para que pierda, ¿no? Así es. También será que depende mucho del conocimiento que tenga la persona de la divina voluntad, conocimiento y confianza. Por eso conocimiento, confianza, plenitud de vida. O sea, entendido esto desde el punto de vista de que la divina voluntad se convierte en vida de la criatura plena, ahora la criatura tiene toda la potencia de la divina voluntad en ella. Ahora, la divina voluntad querrá que esa criatura expulse a un demonio, si quiere, con la mano en la cintura, ¿no? Uh-huh. Jesús nos dice en el Evangelio que si tuviéramos un poquito de fe, un poquito nada más de fe,
Le podríamos decir a un monte arráncate y tírate en el mar y el monte se arrancaría. Ahora quizá lo podemos entender entendiendo que la fe es Dios mismo, entendiendo que la fe es Jesús y que en ese momento es Jesús quien lo haría a través de nosotros si fuera necesario. No se trata de hacer actos de así para lucimiento personal, si miren, sino si fuera necesario se haría. Si fuera necesario arrancaríamos un árbol y que se plantara en otro lugar, si fuera necesario. Si fuera necesario que expulsáramos un demonio de una criatura, que realmente Dios quisiera hacerlo a través de nosotros, tranquilamente. Ok. Respecto a nuestros recuerdos, ¿tenemos que dejarlos atrás para poder vivir en la divina voluntad? Por supuesto que no. O sea, el recuerdo es tener en nuestra mente algo que pasó, algo que vivimos y todo, pero todo vivido en la divina voluntad. Si yo quiero recordar mis pecados, definitivamente no se puede. Si yo quiero recordar, no sé, a mis familiares, gente que yo estimé, que yo amé, amarlo en Jesús, por supuesto que se puede. O sea, recordar lo bueno, recordar lo que está en Dios. Lo que no está en Dios no lo puedo recordar en la divina voluntad. Sería una contraposición, ¿no? Claro. Dice, ¿Luisa tuvo purgatorio? Pregunta curiosa. Bueno, de acuerdo a todo lo que Jesús nos dice, no. Jesús nos dice que cuando un alma vive en la divina voluntad, en el momento de morir, todo el cielo se abaja, ¿sí?, a recibir aquella alma, porque es un triunfo de la divina voluntad. Es vida divina que llega al cielo, y la vida divina no pasa por el purgatorio. Así que definitivamente no. Porque si Luisa vivió vida divina, la vida de Jesús, ni modo de pensar que Jesús al morir se fue al purgatorio. O que María. Menos. Ajá, ok. Los ángeles ya no tienen actos, al igual que los bienaventurados, pero se mueven en el cielo de Jesús. Se mueven tanto en el cielo de Jesús como en el cielo de la divinidad, sí. Sí. Bien. Ok. ¿Cómo vamos a poder pedir por nuestros familiares si uno de ellos está muriendo? ¿Le podemos dar la santísima sangre de Jesús? Podemos bañarlo con la sangre de Jesús, claro. Podemos ponerle todo el sufrimiento y todos los méritos que Jesús consigue con su sufrimiento, sí. Podemos esconderlo en las llagas de Jesús, sí. Pero sobre todo, podemos rodearlo con el amor de Jesús. O sea, y no solamente a alguien que está muriendo ahorita en este momento, digo, voy a hacer esto. Podemos hacerlo en personas que hayan muerto antes. O sea, en la divina voluntad no hay tiempo. La divina voluntad vive en la eternidad, se mueve en la eternidad. Por lo tanto, todos los sucesos de toda la familia humana están inscritos en ella. Si yo quiero rezar o orar o ofrecer por mi tatarabuelo que fue asesino, que fue violador, que fue lo que haya sido, o sea, en ese momento puedo hacerlo, sí, y le está llegando en el momento que le está muriendo. No es como un recuerdo mío, como algo que, ojalá hubiera yo podido hacerlo. Jesús dice, por ejemplo, hablando de las ayudas espirituales a una persona que muere, dice que en el momento de la muerte, las ayudas materiales, las ayudas humanas, pasan a segundo plano. Ahí ya son única y exclusivamente ayudas espirituales dadas por Él en el punto de la muerte. Dice, mi cruz puede ser un esposo abusivo de toda la vida. Hay que soportarlo. Hay que seguir con esa persona que se aprovecha de todo y no ha dado nada de amor en el matrimonio.
Qué bueno que lo estamos haciendo así, no presencial, porque recibiríamos uno que otro abucheo. Sí. ¿Sí? O sea, es la cruz que nos toca vivir. Desafortunadamente, aquí hay 1000 cosas que ver, ¿no? Y para no entrar en detalles ni hacerlo cansado, esto vamos a decirlo de esta manera. Mientras no haya un riesgo patente de vida, riesgo patente de vida en los hijos, hay que permanecer ahí. Si en un momento dado hay un riesgo de este tipo, en ese momento está totalmente justificado el separarse, pero no hay divorcio. O sea, recordemos, el separarse no es divorcio, es separación de techo. Y esa separación de techo no me exime de mis obligaciones como esposo, como esposa. O sea, tengo todavía todas esas necesidad de hacer estas obligaciones que yo contraje, porque el matrimonio lo escogí yo. Y el divorcio, ojalá y se leyeran lo que es el divorcio para Jesús. En los libros de Luisa, en el libro 4, habla mucho del divorcio y de cómo Luisa logra evitar que se autorice el divorcio en su época en Italia. Pero Jesús habla muy claramente de lo que es el divorcio. O sea, de que es un mal tremendo para el hombre. O sea, no hemos entendido que todo lo que hacemos que va en contra de Dios, va en contra de nosotros. Porque el divorcio me pone en el primer punto es la irresponsabilidad. Me separo, pero ya me quité la responsabilidad. Eso es ser irresponsable. Segundo, me pongo en la posibilidad de cometer adulterio. Porque somos muy dados a que cómo voy a vivir solo si yo, ¿sí? Y no solo eso, sino pongo en condición de adulterio al cónyuge o a la cónyuge. Entonces el divorcio es un mal tremendo para nosotros. Es un rechazo de las leyes que Dios ha impuesto y en términos generales no existe el divorcio. Todo lo que se diga, todo lo que se haga, que hay causas justificadas, que eso es pura demagogia. Sí, pura demagogia. Así que entendámoslo de esta manera. ¿Divorcio es cruz? Sí. ¿La escogí yo? Sí. ¿Engañado? No nos hagamos tontos. Perdón por la palabra. En el momento que dije sí ante el altar, eso no fue engañado. A menos que haya ido el papá o de la novia o del novio con una escopeta atrás, bueno, pues entonces a lo mejor sí. Pero si no fue así, fue voluntario. No seamos irresponsables. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, ¿la corrección fraterna ya no aplica en la divina voluntad? ¿Por qué no? No sé, dice la pregunta. Ahora es la reparación a Jesús para yo darle el amor que esa persona no le está dando. Bueno, eso es necesario hacerlo, o sea, la reparación hacia Jesús, por supuesto que hay que hacerla y es nuestra primera acción, porque el ofendido, el lastimado es Jesús. Pero la corrección fraterna, pero eso es una obligación de nosotros, el decirle, el tratar de mostrarle a la persona que está fuera de la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, estamos omitiendo hacer algo de esto, ¿sí? Si la persona no acepta, bueno, pues ni modo, eso ya no es cuestión nuestra. Pero definitivamente se tiene que hacer una corrección, sí. Una corrección fraterna no quiere decir imponerse, lo que hablábamos el otro día en un programa. No quiere decir imponerse, no quiere decir con violencia, no quiere decir el tomar medidas coercitivas para la persona. Es simple y sencillamente un hablar, un invitar, un decirle, ¿sabes qué? Te vengo a anunciar que estás mal,
te vengo a anunciar que Dios está lastimado por lo que estás haciendo, te vengo a anunciar que tu alma está en peligro, si es que es un pecado grave. Si es una actitud que no conlleva el pecado grave, bueno, tratar de corregirlo, ¿sí? Pero sí debe existir eso y debe existir la reparación. Muy bien, terminamos, doctor. Pues sí, vamos a... Amigos, pocas preguntas, pero desafortunadamente a veces se nos va un poco el tiempo. Uh-huh. Pero en fin, estamos con ustedes y agradecemos mucho a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. A Paris en los controles. Y con mucho gusto con ustedes, nada más les anuncio que tenemos una persona aquí de Chihuahua, para aquellos chihuahuenses que está visitándonos, Gaby. Así que pues también gracias, Gaby, por estar aquí y nos vemos en el próximo programa. Gracias a los que nos escribieron de Österreich, no sé de dónde, Alemania, Suiza, no sabemos, pero gracias por escribirnos desde allá. Chile, España, Houston, Florida, Paraguay, Colombia, Argentina. Gracias. Más los que nos ven aquí en México, también muchísimas gracias. Bueno. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias.